porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu presencia maravillosa y poderosa entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque yo creo, Señor, que este es el tiempo en el cual tú estás visitando no solamente a esta congregación, sino a tu iglesia en general, porque tú vienes pronto, Señor. Y eso se va a reflejar, Señor, en más almas que van a venir a la salvación antes de que tú regreses por segunda vez, Señor. Mientras tanto, aquí estamos, te pedimos que nos hables, Espíritu Santo, y que nos confirmes nuestro llamado y qué es lo que tenemos que hacer, en dónde tenemos que estar, y no estar, Señor, ociosos, sino estar activos en el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén, ¿verdad? Y ahorita que estaba orando, ¿verdad? Y que decía yo que no estemos ociosos. ¿Sí se escuchó que dije que no estemos ociosos? ¿Quién creen que vino a mi mente cuando dije ociosos? ¿Quién creen que vino? Ningún hermano, no dice, ya está pensando en el hermano fulano. No. ¿Quién creen que vino a mi mente? El rey David. Y hoy vamos a ver, ya ponles ahí mi querido Eric, acuérdense que les dije que hoy vamos a ver la tentación número 2. Entonces, una persona que está ociosa, dile que está a tu lado, una persona que está ociosa, es decir, sin hacer nada para el Señor, va a ser tentado. Y por estar de ocioso, lo más seguro es que va a ceder a la tentación. Y por eso está escrito, porque el rey David, imagínese un varón conforme al corazón de Dios, o sea, que entendía a Dios, que conocía el corazón de Dios, que sabía de Dios, que conocía los mandamientos de Dios, fue tentado. Todos somos tentados, el problema es que él cayó. ¿Por qué cayó? Porque estaba de ocioso. Dígale que está a su lado, no estés de ocioso. Dile, ya métete a servir en algún ministerio, por favor, porque los ociosos, ¿verdad? Ya iba a decir, se los lleva el diablo, no, los ociosos, ¿verdad? Caen en tentación y lazo. Ok, la tentación número 2, ¿ya vieron ahí la imagen? ¿Sí se ve? Más o menos, ¿verdad? Está Adán y Eva ahí en el huerto del Edén. Ahí empezó la tentación, hermano. Y el domingo pasado hablamos acerca de la tentación, qué es la tentación, por qué viene la tentación, ¿verdad? Para que usted pueda entender y usted se aparte de la tentación, se aleje de la tentación, venza la tentación en el nombre de Jesús. Porque cuando caemos, somos tentados y caemos en pecado, eso detiene nuestro crecimiento, hermano. Eso detiene nuestro desarrollo en Cristo Jesús. Eso detiene nuestro caminar en Cristo Jesús. El ser tentados y ceder y caer y pecar detiene las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Y les decía yo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está visitando la casa del Padre, hermano. ¿Cuántos quieren recibir las bendiciones? Obviamente, si el enemigo sabe que el Señor nos está visitando, va a venir la tentación. Porque ¿cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, hermano? Cuando estaba en ayuno y oración. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el Señor desde que nació hasta los 12 años estaba sujeto a sus padres, ¿verdad? Y cuando fueron a Jerusalén, ¿dónde lo encontraron? En el templo. Un niño de 12 años, ¿dónde estaba, hermano? En el templo. Y le estaba preguntando a los fariseos, a los doctores de la ley, le estaba preguntando, y ellos le hacían preguntas a él. Pero desde ahí hasta los 30 años no se sabe qué fue lo que hizo el Señor Jesús, hasta su manifestación a Israel, que fue cuando apareció, ¿verdad?, para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Sí se acuerda? Yo le pido por un momento que imagine la escena, ¿verdad? Aquí está Juan el Bautista, el río Jordán, está viniendo la gente a bautizarse, Juan los está bautizando y de repente levanta su vista a Juan y ve que ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga conmigo, el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Y viniendo el Señor Jesús a Juan, ¿verdad?, le pidió que lo bautizara. Y Juan se le oponía, ¿verdad?, diciendo, no, yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor Jesucristo, en obediencia, vamos a ver el martes en el discipulado la importancia del bautismo. Dijo, deja que así sea porque es necesario que yo también obedezca y cumpla.
y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y cuando salió del agua, dice la Escritura que se abrió el cielo y una voz del cielo que decía, ¿qué? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. A él escúchenlo. Y vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se posó sobre él. Es decir, que vino el Espíritu Santo sobre él. Y cuando salió del agua, el Espíritu Santo, así dice la Escritura, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, hermano. Empezaba su ministerio, ¿verdad? Y se metió al desierto, lo llevó al desierto donde estuvo 40 días y 40 noches. ¿Qué estuvo haciendo, hermano? Orando y ayunando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú te quieres meter con el Señor en ayuno, en oración, quieres servirle, entonces va a venir la tentación. Y entonces ya sabes quién es el tentador, ¿verdad? ¿Quién es el tentador? Satanás, que vino a tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después de 40 días y 40 noches de ayuno y oración, tuvo hambre. Porque Él vino como hombre, ¿verdad? No vino como Dios, sino como hombre, como tú y como yo. ¿Y nosotros cuántos después de 24 horas ya tienes hambre? Ay, ay, ay. Pero imagínate 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. Y entonces cuando tú te sientas en ese momento de mayor debilidad, escúchame bien, hermano, eso no está en mi apunte, ¿verdad? Pero cuando tú te sientas en mayor debilidad, cuando tú estés, ¿verdad? Con esa hambre, va a venir el tentador. Y le dijo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y come. Y entonces él, con esa hambre que tenía la facultad de decir que las piedras se convirtieran en pan. ¿Sí o no? ¿Verdad? Que se convirtieran en unas ricas semitas para comer. Sin embargo, él, fíjense cómo respondió, porque ahí está la clave de vencer la tentación. Él le dijo a Satanás, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, una persona que no está ociosa está orando, está meditando en la palabra, está alabando, se está congregando, está sirviendo en la casa de Dios. Porque si tú no lo estás haciendo, hermano, el tentador te va a ganar. Y como vio que no lo pudo tentar con el hambre, lo subió al templo y le dijo, mira, échate para abajo porque Dios va a mandar a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91. Y de nueva cuenta el Señor le dice, ¿qué le dice? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Después dice la Escritura que lo llevó a un monte muy alto y desde ese monte le enseñó todos los reinos del mundo y sus riquezas y su gloria y todo lo que un hombre puede desear, hermano. Y le dijo, mira, todo esto te doy a ti porque a mí he sido dado si tú, postrado, me adoras. Y hay quienes por menos se postran. Entonces el Señor quiere que entendamos, hermano, que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. No en un privilegio, no en un trabajo, no, sino en Jesús. Porque imagínate, mira, todos estos reinos que ves aquí, Dubái, Rusia, Inglaterra, ese país maravilloso, México, te lo voy a dar a ti si tú postrado me adoras. ¿Y cómo le respondió el Señor Jesús, hermanos? ¿Cómo le respondió? Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos en esta mañana, verdad, si el enemigo viene a tentarte, vas a poder resistir y salir victorioso? Dice que después de que el Señor le contestó, verdad, que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, el enemigo lo dejó por un tiempo. E inmediatamente vinieron ángeles y le servían, hermano. Ese es el proceso. Amén. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El enemigo tuvo el atrevimiento de tentarlo, ¿tú crees que se va a detener contigo? Es más, ¿verdad? Que el enemigo ya sabe de dónde flaqueas. El enemigo ya sabe de qué cojeas.
Entonces voy a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, cuando alguien es tentado, hermano, no digas que eres tentado de parte de Dios. Mira, Dios no tienta a nadie. Di conmigo, Dios no tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios es un Dios bueno. Él no puede ser tentado por lo malo, hermano. Ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, diga conmigo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Dónde te tienta el enemigo? ¿En tu qué? Concupiscencia. Y decíamos la semana pasada que la concupiscencia, ¿qué es? Un deseo interno profundo. Ese deseo que hay en tu corazón profundo, por lo que tú estás anhelando, que tú estás deseando, ahí es donde el enemigo te va a tentar. Y puede ser de muchas formas, de alcohol, de drogas, de pecado sexual, de muchas formas que él te va a atraer y te va a seducir por tu misma ¿qué? Concupiscencia. Ese deseo profundo que hay en tu corazón. ¿Tú crees que el enemigo sabe dónde flaqueas? ¿Dónde eres débil? Ahí es donde te va a tentar. Y si tú no estás orando, si tú no estás alabando a Dios, si tú no te estás congregando, si tú no estás sirviendo al Señor, lo más seguro es que vas a caer. Y en lugar de avanzar, eso va a traer un retroceso para tu vida y para tu relación con Cristo Jesús. Sino que cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia es atraído. Fíjate, te atrae eso que tú estás anhelando ahí en tu corazón, ese deseo que tú tienes ahí en tu corazón, que cada uno de nosotros sabe. ¿Tú sabes en dónde te está seduciendo, te está trayendo? En ese deseo interno profundo que tienes, ahí es donde te está trayendo. Pero fíjate cómo menciona, dice, es atraído ¿y qué? Y seducido. Te va atrayendo, te va envolviendo hasta que te seduce. ¿Por qué logra seducirte? Porque es algo, un anhelo que tú tienes en tu corazón. En lo que has estado pensando, has estado meditando. Esos pensamientos han estado ahí dando vueltas en tu mente. Ay, yo deseo esto, yo anhelo esto, yo quiero hacer esto. Entonces te atrae y te seduce. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, ese deseo profundo, después que ha concebido, después que ha sido seducido, concibe, hermano. Es decir, queda un embarazo ahí de la seducción, del pecado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después de la concepción que viene, da a luz. ¿Qué da a luz, hermano? El pecado. Y una vez que el pecado ya salió a la luz, siendo consumado, da a luz ¿la qué, hermano? La muerte. Entonces, ¿cómo puedo yo recibir las bendiciones de Dios si estoy en pecado? Entonces el Señor nos dice todo esto para que estemos alertas, hermano. ¿Usted cree que el Señor se equivoque? ¿Usted cree que el Señor se equivoque? Que aquí esta palabra aquí no cabe. No, aquí ni somos tentados, pastor. Aquí ni caemos en pecado. Yo mismo soy tentado, hermanos. Y yo sería un hipócrita si le diría aquí, no, yo no soy santo. Todos somos tentados. ¿En qué somos tentados? ¿En qué somos atraídos y seducidos? En nuestra propia concupiscencia. Avanzo. La concupiscencia es una palabra que proviene del latín y significa, ¿qué significa, hermano, la concupiscencia? Desear como intensamente. Y le pongo un ejemplo, ¿verdad? Viene usted cansado con este calorón, ¿verdad? Ahorita que salga de aquí de la iglesia ya se va para su casa y llega el calorón y llega a su casa y abre el refrigerador y está una coca bien fría, hermano. ¿Y qué tú tienes? Un deseo interno de saciar tu sed. Y si ves la coca ahí bien helada, ¿qué haces? No me digas que no te la tomas. No me digas que no te la tomas, por favor. Porque ese es el deseo que hay en tu corazón. Agarras toda la coca, te acabas los 3 litros. Y ya cuando llegan los demás sedientos, ¿qué pasó con la coca?
Es un deseo intenso. En el contexto bíblico se refiere a los deseos carnales, hermano. Esos deseos carnales que ahí están batallando en la mente, hermano. Ahí te atrae, mira, te atrae, te seduce, te dice, mira, no es malo, además es delicioso. Lo tienes que experimentar, lo tienes que vivir. Te seduce y una vez que concibió esa seducción, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿la qué, hermano? La muerte. En el contexto bíblico se refiere a los deseos carnales y pecaminosos del hombre que van en contra de la voluntad de Dios. Todos aquellos pecados que cometemos y que van en contra de la voluntad de Dios. La concupiscencia es un pecado que afecta. ¿Qué afecta la concupiscencia, hermano? Tu alma. ¿Y qué es tu alma? Tu mente, tus emociones y tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que está afectando cuando ya pecaste? Tu alma. Tus emociones se van a ver afectadas, se van a ver involucradas, se van a ver atadas. Tu mente, pues por supuesto, ¿verdad? Entre más te sumerges en el pecado, más quieres. Y tu carne, pues tu carne es la que anhela, ¿verdad? Ejecutar el pecado. Avanzo rápidamente. Entonces ya les comenté que en Génesis capítulo 3 la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el huerto. ¿En dónde tentó la serpiente a Eva, hermanos? En su concupiscencia. ¿Qué era lo que había en el corazón de Eva, hermano? Un deseo de conocer el bien, lo malo. Un deseo de adquirir sabiduría, un deseo de ser superior a Adán, hermano. Fue atraída y fue seducida. Y concibió el pecado, dio a luz el pecado, y el pecado dio a luz ¿la qué? La muerte. Y esa muerte pasó a todos los hombres. Porque acuérdense que el Día de las Madres aprendíamos que Eva es la madre de todos nosotros, hermano. Y su desobediencia nos alcanzó. Pero gracias a nuestro Dios que Él tenía ya un plan, ¿verdad? Él ya sabía que ibas a ser tentado, que ibas a ser seducido, que ibas a ser atraído, que ibas a pecar, que ibas a engendrar el pecado y que ibas a dar a luz la muerte. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Para llevar todo ese pecado en la cruz. Entonces, observe usted cómo nuestro Dios es misericordioso. Porque Él sabe que vamos a pecar, hermano. Una cosa es que peques ¿verdad? Involuntariamente o que te pongan una trampa, a que tú ya lo hagas deliberadamente. Porque eres atraído una vez, pero si no te arrepientes, ¿verdad? Sigue y después ya lo haces de una manera deliberada. Entonces le dijo que no puedes comer de todo árbol del huerto, y la mujer le respondió, fíjate, hasta ahí va bien la cosa, ¿verdad? La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. En otras palabras le dijo, escrito está. Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol, porque si comemos vamos a morir. Pues igual que con el Señor Jesucristo, el enemigo no se dio por vencido, sino que vino otra acometida, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿En dónde la sedujo? En ese deseo profundo que tenía Eva por conocer el bien, por saber el bien, por saber el mal y por ser como Dios. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Y árbol qué? Codiciable. ¿Qué había en su corazón? Codicia para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces aquí podemos ver que ya no le dijo, ¿verdad? Escrito está, sino que ya fue seducida.
engendró, ¿verdad? El mal, el pecado. Dio a luz el pecado y dio a luz la muerte. Pero no solo eso, sino que le dio a quién, hermano, a su marido. Avanzo. En Génesis capítulo 6, ¿verdad? Ya estamos hablando de la sexta, séptima generación desde Adán hasta Noé, hermano. ¿Dónde se introdujo el pecado? Allí en la tentación y en la desobediencia. Y ese pecado pasó a todas las generaciones, hasta la generación de Noé. Génesis capítulo 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era la maldad de los hombres, hermano, en la tierra? Era mucha. Diga conmigo, como hoy. Hoy la maldad es mucha, hermano. Y nosotros como cristianos debemos estar bien alertas. Tú no puedes andar pensando que no pasa nada, hermano. Estás viendo lo que está sucediendo y no puedes decir, pues yo puedo seguir igual. No, por eso el Señor nos mandó ese discipulado de cómo vivir en el reino de Dios. El día de ayer publicaron allí en el grupo de la colonia donde vivimos nosotros, hay un chat, ¿no? Ahora está de moda, ¿no? Que hay para comunicarse. Y estaban diciendo que el día de ayer, como a las 11 de la mañana, andaba un sujeto por ahí paseándose en la avenida principal con una pistola. Entonces es la maldad, hermano. ¿Para qué crees que andaba trayendo una pistola? Aquí está la oficial Suri. ¿Para qué andaba un cuate ahí con una pistola? Para dañar a alguien, para asaltar. No, y tú dices, bueno, ya me asaltó, me quitó mi celular y no, gracias a Dios no me pasó nada, pero imagínate ya una persona así. Porque la maldad es mucha en la tierra, hermano. Entonces, si tú estás viendo eso, tienes que decir, yo quiero estar dentro del reino de los cielos, porque es el único lugar donde podemos estar seguros. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y fíjense lo que sigue, y que todo designio de sus pensamientos del corazón del hombre, ¿cuáles eran los pensamientos que había en su corazón, hermano? Solamente continuamente hacer ¿qué? El mal. ¿Dónde te atrae la serpiente? En tus deseos, en lo que está en tu mente. Y en esa generación que había en su mente, solamente pensaban en hacer ¿qué, hermano? El mal. Y hoy en día es lo mismo. Este cuate que andaba con la pistola, no creas que era para defenderte de los malos, ¿verdad? Sino que hay en su mente, en su alma, querer hacer el mal. Entonces yo me puse a pensar, digo, bueno, pues yo ando en coche, ya entro, ¿verdad? Abro el portón, entro y ya. Pero imagínate la gente que anda caminando ahí, hermano. ¿Qué harías tú, hermano, si te encuentras a un cuate ahí en la calle con una pistola? ¿Qué haces? Pues me paso para el otro lado, pastor. ¿No? ¿Qué dice? Dice la hermana Laura, yo traigo también mi pistola. Pero es la maldad, hermanos. Entonces, por eso el Señor nos está invitando, mira, ya, entrégate al Señor. Ya entrégate. Total, ¿verdad? Si ya estás totalmente entregado al Señor, ¿verdad? Y pasa algo, bueno, pues ya sé que te fuiste con el Señor, hermano. Pero si andas pajareando, hermano, lo que está en juego es la salvación. Avanzo rápidamente. Mateo 4, ya se los comenté, es donde Satanás está tentando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo venció él? ¿Cómo venció la tentación? Con la palabra, hermano. ¿Cuántos de ustedes se saben la palabra de memoria, hermanos? Ahora que fuimos a un curso, ¿verdad? A un discipulado, ya tiene como un año. ¿Sí fuiste, no, Blue? Ahí en Cholula con mi primo que nos dieron un discipulado. Y que preguntaron, a ver, ¿quién se sabe 5 versículos? Y fíjate, no era la iglesia, sino se supone que eran los
los más avanzados, ¿no? ¿Quién se sabe 5 versículos de memoria? Y a lo mejor no es que no se lo supieran, pero la pena, la vergüenza. Pues imagínate que te encuentras al enemigo y te tienta, ¿y qué le vas a contestar? Si te da pena. Y esto es real. Tú lo que tienes que contestar, mira, Satanás, escrito está. ¿Verdad? En cualquiera que sea la tentación en la que él te está tentando, tú le tienes que contestar con la palabra de Dios. Porque la palabra es una espada de 2 filos, hermano, con la cual tú desarmas a Satanás. Y una vez que tú hayas salido victorioso, dice, se va a ir de ti. Y los ángeles van a venir para asistirte. Pero si no sabes la palabra de Dios, hermano. Por ejemplo, ¿verdad? El rey David, ya conocemos que estaba ahí de ocioso. Ahí estaba en su terrado, ahí descansando, y vio allá a Betsabé allá. ¿Qué le dijo el diablo? ¿En dónde lo tentó? En su concupiscencia. ¿Qué había en el rey David, hermano? Un deseo profundo, ¿por qué? Por las mujeres, hermano. Tenía varias esposas. Un deseo profundo, y en lugar de que él le respondiera, escrito está, a la tentación, ¿qué hizo? Mandó a traer a la esposa de Urías Eteo, hermano. Conociendo la palabra de Dios, siendo un siervo de Dios, siendo el rey de Israel, hermano. Él debía haber dicho, ¿sabes qué? Escrito está, no cometerás adulterio. Y vámonos para adentro. Entonces el enemigo viene a tentarnos, hermano. Los días son malos, estamos viviendo días malos, hermano. Y el Señor nos está invitando a entrar en el reino de los cielos. Pero fíjese en lo que sigue, 1 Tesalonicenses 3, versículo 5, dice, por lo cual, está hablando el apóstol Pablo, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿Verdad? En este caso yo tomo la posición de Pablo, ¿verdad? Por lo cual yo, el pastor Moisés, no pudiendo soportar más, hermanos, por eso les estoy compartiendo esto, para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en qué, hermano, en vano. Es decir, toda la obra que hacen los pastores, ¿verdad? Todo el trabajo que hacen los pastores, de estar orando, de estar enseñando, de estar dando consejo, para que en un momento el enemigo lo eche todo a perder. Y por eso dice aquí, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más de saber que el enemigo anda suelto como león rugiente, ¿verdad? Envié para que me informen de vuestra fe. Así es que si le llegan por ahí unos hermanos a visitarlo, ¿verdad? Van enviados por el pastor. ¿Para qué? Para que me informen sobre vuestra fe. No sea, hermanos, que estos hermanos que sean enviados, no sea que descubran que han sido tentados por el tentador, que han caído en pecado y que nuestro trabajo resulte en qué, hermano, en vano. Tanto esfuerzo, tanta lucha, 10 años trabajando, predicando 2 veces a la semana para que usted no entienda y sea tentado y caiga en pecado y nuestro trabajo venga a ser ¿en qué? En vano. En vano. ¿Qué sentirá un maestro de escuela que enseña a los niños y los niños reprueban y reprueban y reprueban? Y lo contrario, ¿verdad? ¿Qué orgullo siente un maestro cuando ve que sus alumnos ya son profesionistas? Que entendieron, que aprendieron y pusieron en práctica los conocimientos. Pero decía el apóstol Pablo, dice, no puedo soportar en estar pensando que está siendo tentado y que puedes caer y que todo el trabajo que se ha hecho ha sido ¿en qué, hermano? En vano.
De muchas formas, porque hay desde los pecados grandotes hasta los chiquitos, ¿verdad? Que pareciera que no tiene importancia, pero por ahí el enemigo te está tentando y te está haciendo caer en pecado. Ayer estuvimos platicando con una hermana que se congregaba allá con nosotros cuando estábamos en el otro local, ¿no? Y platicábamos que los únicos que quedan de cuando iniciamos, ¿verdad? Es el hermano Jaime y Irene y Monse. Los que iniciamos ahí en la casa del hermano. Y todos los demás. Muchos se fueron, otros se apartaron del Señor, ya no se congregan, hermano. Lo cual quiere decir que vino el tentador, los tentó, y todo ese trabajo que se hizo fue ¿en qué, hermano? En vano. No queremos eso. Queremos que usted se afirme en el Señor, que usted crezca en el Señor, para que cuando el tentador venga, usted desenfunde su espada y le diga, ¿sabes qué escrito está? Y eso es lo único que te va a salvar, hermano, ante la tentación. Corintios, creo que es 2 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido, hermanos, dígale al que está a su lado, mira, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Verdad? Esas tentaciones que te han llegado son, ¿qué? Humanas, hermano. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. ¿Qué te va a dar, hermano, juntamente con la tentación? La salida para que podáis soportar. Entonces, ¿cuándo es que yo voy a poder soportar, hermano? Cuando estoy firme en Cristo Jesús. Cuando conozco la palabra de Dios. Y por eso a todos los líderes, ¿verdad? Les pido su devocional, hermano. Porque si usted no está leyendo la Biblia, no me diga que va a vencer la tentación, hermano. Si usted no está orando, no me diga que va a vencer la tentación, hermano. Pero fíjate, pero fiel es Dios, que no va a dejar que seas tentado más de lo que pueda resistir, sino que Él te va a dar juntamente con la tentación, te va a dar la salida, para que podáis soportar. Y por eso es importante tener una congregación, ¿verdad? Tener un lugar donde estoy plantado, donde estoy sirviendo, donde estoy creciendo. Amén. Porque todos, ¿verdad? Como congregantes, como cristianos, número uno, debemos de tener un pastor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y número dos, debemos de tener un mentor, hermano. El pastor que te pastorea, que vigila tu alma, ¿verdad? Que ora por ti, que te aconseja. Y un mentor que te enseñe, ¿verdad? Que te motive, que desarrolle tus dones y talentos. Un mentor a quien le puedas platicar, ¿verdad? Tus situaciones familiares, laborales, alguien en quien puedas confiar, hermano. Y si estás siendo tentado, ¿verdad? Que tengas a alguien con el cual tú puedas hablar. En amistad cristiana le llamaban un amigo de estiércol. ¿Sí me escuchaste? Un amigo de estiércol. Un amigo en el cual tú puedas sacar toda la porquería. Estiércol, ¿verdad? Es la popó de las vacas, donde puedas tú sacar toda la porquería, antes de que sea demasiado tarde. Así es que, amados hermanos, no durmamos. Despiértate ya del sueño. Hay un pasaje que dice, mira, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y quiero terminar con dos pasajes. Si tiene su Biblia, acompáñeme. El primero está en 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Es 10:4, hermanos, no 4, 10:4. Vamos a leer desde el versículo 3. ¿Ya lo tienen, hermanos?
10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, hermanos, no militamos según la carne, hermano. Porque las armas de nuestra milicia, ¿cómo son las armas de nuestra milicia, hermano? No son carnales, sino son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son nuestras armas en nuestra milicia, en nuestro ejército, hermano? No son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas armas? La oración, la meditación de la palabra, la alabanza, la adoración, el no dejarme de congregar, el servir al Señor, el no estar ocioso. Esas son mis armas, hermano. ¿Y para qué me sirven esas armas? Dice ahí, para destruir, ¿qué, hermano? Las fortalezas. Esas fortalezas que se han ido formando ahí a través de esa concupiscencia. Se van formando fortalezas, entonces tenemos que derribarlas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo las vas a derribar? Con oración, con la palabra. Declara la palabra en alto, lee la Biblia en alto. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Diga conmigo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, ¿qué es ese pensamiento que tienes que llevar cautivo? Es la concupiscencia. Entonces ese deseo que está allí rondando en tu mente, ay, mira, no pasa nada, me voy a dar una escapada. Total, nadie me conoce, nadie me ve, nadie se va a enterar. Tienes que llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Romanos, con eso termino, Romanos 12:1. Amén. Romanos 12:1 y 2. Pero más bien el 2. Ya dijimos que la maldad, ¿verdad?, está tremenda. Ha aumentado la maldad. Eso es profético, hermanos. Que la maldad iría en aumento y el amor de muchos se enfriará. Pero el Señor te dice en esta tarde, no te conformes a este siglo, no te conformes a lo que estás viendo, a lo que está pasando, a lo que está sucediendo, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No te conformes, hermano. El mundo está perdido, el mundo está apartado, el mundo está en pecado. Pero tú y yo, como hijos de Dios, no podemos pensar que eso es normal, hermano. Y no solamente pensar que es normal, sino participar de esas obras, hermano. Sino debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que transformar y renovar, hermano? Nuestro entendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de meditar la palabra de Dios, a través de venir a escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente, acuérdense, no solamente es oír, sino es hacer. Y ya se lo dije la vez pasada, ¿verdad? Usted quiere, ¿verdad?, evitar vencer la tentación. Métase a servir en algún ministerio, hermano. Porque Dios va a poner temor reverente en usted. Híjole, soy el que hace el aseo de la iglesia, no puedo andar de pecador, hermano. ¿Con qué cara ando pecando acá? Y acá vengo y pongo mi cara de angelito. Porque el que no sirve, hermanos, no sirve. Si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. ¿Qué lugar ocupa el Señor en su vida, hermano? Del 1 al 5, ¿qué lugar ocupa Dios en su vida, hermano? A ver, quiero que levanten su mano los que Dios ocupa el quinto lugar en su vida. El cuarto lugar.
Es decir, que está primero que su trabajo, que su familia, que sus deseos, que su hobby. ¿Quién está en tercer lugar? Dios en su vida. En segundo lugar, no voy a usted decir que en primer lugar. Entonces me faltó subir, ¿verdad? Hasta 10. Porque si no está en 5, se está en 6, en 7, en 8, en 9, en 10. Pero yo no creo que usted tenga a Dios en primer lugar, hermano. Perdóneme. Porque si usted tuviera a Dios en primer lugar, usted amaría a Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo en el discipulado. Que debemos de amar a Dios por sobre todas las... Pero la verdad es que hay otras cosas que amamos más que a Dios. Y Dios es el único que nos puede librar de la tentación. Dios es el único que nos puede librar de la muerte. Y Dios es el único que nos puede bendecir. Y el Señor lo dijo al principio, desde la semana pasada, ¿verdad? ¿Quiénes quieren recibir la bendición? ¿Quiénes la quieren? Todos, ¿no? ¿Quiénes la van a recibir? Los que tienen en primer lugar a Dios. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y porque tú, Señor, no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel. Y el deseo de tu corazón es que nosotros podamos caminar en bendición y en victoria, Padre. Ciertamente, Señor, estamos siendo tentados constantemente. Si no es que cada día somos tentados, Señor. Somos atraídos y el enemigo nos quiere seducir, Señor, cuando hay en nosotros esos deseos internos con los cuales hemos venido, Señor, fantaseando, con los cuales hemos venido jugando, Señor. Pero hoy tú nos dices en tu palabra, Señor, que debemos derribar todos esos argumentos, debemos derribar esas murallas, esas fortalezas y todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Espíritu Santo, gracias porque tú nos estás visitando, Señor. Yo lo creo. Y es un tiempo precioso de visitación, en el cual tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas contigo, Señor, de pedirte perdón por todos nuestros pecados y decidir a partir de hoy, Señor, caminar en integridad y en verdad delante de ti, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Tú conoces en qué estamos siendo tentados cada uno de nosotros. Tú lo conoces, tú lo sabes, y por eso has traído esta palabra, Señor. Ahora ya nos corresponde a cada uno de nosotros, Señor, vencer esas tentaciones, Señor, como lo hemos aprendido hoy, Padre. Porque tu palabra es poder para derribar todo argumento, toda altivez, toda fortaleza en nuestra mente y en nuestro corazón. Espíritu Santo, haz tu obra, toca las vidas en esta tarde, Señor, y pon un profundo deseo, Espíritu Santo, un anhelo por tu presencia, por memorizar tu palabra, por no dejarse de congregar, Señor, y por servirte aquí en tu casa en algún ministerio, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, amados hermanos?